¿Qué tal, doctor Moscol? Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a comenzar con la exposición. No sé si están visualizando mi pantalla. Está muy bien, doctor. El audio está nítido y las diapositivas se ven perfectamente. Ya. Bueno, vamos a comenzar ya en aras del tiempo, que bueno, ya deben estar un poco ya cansados, tal vez. Vamos a hacer un recuento, un repaso rápido de lo que es retinopatía diabética y unos puntos claves en lo que es cuando debemos ya tomar la actitud como médicos generales, no como oftalmólogos generales, sino como médicos generales cuando considerar que un paciente diabético ya está comenzando a presentar problemas por la diabetes, ¿no? Entonces, a manera de introducción, debemos tener en cuenta esto, bueno, que la diabetes es un problema de salud global. La retinopatía diabética en sí representa o causa más o menos, es responsable del cerca del 1,0% por 0,07% de ceguera a nivel mundial y es responsable también más del 1% de discapacidad visual moderada a grave. O sea, no estamos hablando de discapacidades leves, sino moderados a graves, pacientes que van a ver muy severamente afectado su calidad de vida eh, por la diabetes, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que muchas personas se están viendo afectadas con esta diabetes. Bueno, es un aumento del 24%, casi el 25% de la población mundial están afectándose ya por la diabetes, ¿no? Y eso representa más o menos el 10%, 10,7%. ¿Cómo se llama? No solamente debemos tener en cuenta el aumento de la población mundial, sino también de que estas personas están viviendo mucho más. Reportan que más o menos la población mundial está viviendo más del 13% más, está viviendo más, por ende, está predispuesta a presentar más complicaciones por la diabetes, ¿no? Y esto le aumentamos el aumento del costo de atención de la diabetes mellitus mucho más en países en vías de desarrollo, pues como el nuestro, pues, ¿no? Entonces, la prevalencia global de la retinopatía diabética en pacientes con diabetes mellitus es más o menos el 27%. Y esto, un momentito para explicar esto aquí. ¿Ya? Y esto causa también una alta pérdida estimada en años de vida ajustados por calidad de vida debido a la discapacidad. Entonces, eh, a nivel mundial, por cada 100.000 personas año, más o menos entre 80 años de vida, de calidad de vida se pierden debido a la diabetes, a la retinopatía diabética, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el objetivo de esto? Es reducir la discapacidad visual y severa, una detección temprana y un tratamiento temprano. Debemos tener en cuenta que la diabetes, al ser un problema sistémico, no solamente va a afectar los ojos, corazón, cerebro, riñones, todos ellos van a verse afectados, pero el punto de inicio son los ojos. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, una detección temprana y un tratamiento temprano de la retinopatía diabética, o sea, de hecho, que un paciente con retinopatía diabética ya es una persona que está llevando un mal control de su problema sistémico. El primero de todos los órganos que se va a ver afectado es eh, los ojos. Luego sigue el corazón, luego sigue riñones, luego sigue el cerebro. Entonces, nosotros diagnosticando o haciendo un buen tamizaje para pacientes con retinopatía diabética, estamos evitando que esa persona más adelante presente neuropatía, nefropatía, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares o enfermedades vasculares periféricas, ¿no? O sea, como que la retinopatía diabética es el punto de inicio de las demás neuropatías provocadas por la diabetes. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, rápidamente, básico. El aumento de glucosa conlleva un aumento de sorbitol, que es prácticamente el azúcar que está en todas las paredes de la microvasculatura, ¿no? Este aumento de sorbitol que se acumula en las paredes de los pericitos de los vasos sanguíneos provoca una microangiopatía, daña los pericitos y prácticamente va a haber una fuga de todo el intravascular al extravascular, pues, ¿no? Aumenta la permeabilidad, va a aumentar la isquemia. Producto de eso se van a dar los edemas, perdón, edemas blandos, exudados duros. Aumenta el factor de crecimiento endotelial y produce neovascularización, que más adelante va a ir lo que es provocando disminución de visión y ya cambios estructurales en la parte interna de la retina, pues, ¿no?
el edema macular diabético, el aumento de exudados duros, ya sea donde se dé su localización, el DR traccional, el experimento de retina traccional, lo que van a llegar es a una baja visión que muy probablemente va a ir después a la ceguera total. Entonces, acá arriba, lo vamos a ver aquí, un ratito. Vemos una imagen de un fondo de ojo normal, ¿ya? Todo bien, nervio óptico, disco papila óptica, arcadas vasculares superiores, inferiores, nasales, temporales, mácula. Y al otro lado ya algunos estadios ya de la retinopatía diabética, pues, ¿no? Pacientes con retinas ya pálidas, disminuidas en su color, hemorragias en punto mancha, exudados duros, exudados blandos, hemorragias en llama, palidez del nervio óptico, neovasos. Eso más hacia adelante, esos microhemorragias se complican y comienzan a formarse los neovasos que estamos viendo acá, hemorragias subhialoideas con proliferación vitreoretinal. Prácticamente este es un pocket lleno de sangre entre el espacio subhialoideo y la parte anterior de la retina. Y con el tiempo evoluciona esto, pues, ¿no? Lo que son ya los neovasos, un paciente con baja visión, prácticamente ciego podría decirse también. eh, Proliferación vitroretinal, desprendimiento de retina traccional. Ya este paciente, en este estadio ya prácticamente es un muy mal pronóstico. Y hay que tener en cuenta que todos estos cuadros, todo este cuadro, todos estos escenarios prácticamente son asintomáticos. Los pacientes incluso pueden estar en ese estadio o en el de aquí, y lo único que van a recibir, lo único que van a referir es que ven borroso. No sienten dolor, no hay aumento de presión ocular, muy pocas veces, a no ser que esto ya esté acompañado de un glaucoma neovascular. No van a sentir dolor, no va a haber ojo rojo. Lo único que los pacientes van a notar es que la visión está baja. Pero cuando eso sucede es porque la retinopatía diabética ya está en un estadio muy avanzado y a veces el tratamiento ya es bastante complicado, ¿ya? Como les comentaba, hay un engrosamiento de la membrana basal, lesión endotelial, cambio de los hematíes, adicidad plaquetaria aumentada, lesión de los pericitos y un edema retiniano y un exudado duro, que eso es prácticamente la fisiopatología básica de la retinopatía diabética. Ahora, la clasificación e indicaciones. Eh, Sin retinopatía, sin alteración, un fondo de ojo normal, no vemos ninguna alteración. Y vamos, la indicación en este paciente diabético, optimizar el control metabólico, tener en cuenta la glucosa, la hipertensión arterial, el colesterol, triglicéridos y un control anual. ¿Ya? Es importante que paciente diabético diagnosticado debe ir inmediatamente a su fondo de ojo de control para comenzar a evaluarlo de forma anual. Debemos tener en cuenta que alguna literatura refiere que los pacientes diabéticos con más de 10 años de iniciada la enfermedad con un mal tratamiento tienen un alto porcentaje de ya estar presentando problemas por retinopatía diabética, pues, ¿no? Entonces, ese es la siguiente clasificación: retinopatía diabética no proliferativa leve, con un riesgo de retinopatía diabética proliferativa menor al 0,5%. Ese es el primer signo que podemos nosotros encontrar en un fondo de ojo, ¿ya? ¿Cómo se llama este microaneurisma? Bueno, que aquí no se ve mucho, pero están en esta zona, están paramaculares temporales del ojo izquierdo. Generalmente estos microaneurismas se presentan en la periferia de las arcadas vasculares, más que todo las temporales, ¿sí? Como médicos generales, podemos hacer uso del oftalmoscopio directo, que tiene un rango de visión bastante disminuido, pero con el entrenamiento adecuado podemos distinguir al menos nervio óptico y seguir la trayectoria de las arcadas vasculares para identificar quizá tal vez la presencia de microaneurismas, que es el primer signo de aparición en la retinopatía diabética, ¿no? Y la indicación, igual que la anterior, es optimizar el control metabólico, glicemia, hipertensión, colesterol y control anual, ¿sí? Entonces, el primer signo que aparece en la retinopatía diabética son los microaneurismas, generalmente periféricos. La siguiente clasificación es la retinopatía diabética no proliferativa moderada, que tiene un riesgo de evolución a la retinopatía diabética proliferativa entre el 5 al 20%, ¿no? Aquí ya vamos a encontrar, además de los microaneurismas, microhemorragias, exudados blandos.
¿sí? Que son aquí. Microhemorragias, más que todo en la parte periférica, microaneurismas y exudados algodonosos, por la apariencia más que todo. La indicación, optimizar el control metabólico, glicemia, hipertensión, colesterol, control semestral. Aquí es donde ya prácticamente entra el oftalmólogo general, ya más que todo a seguirlo con imágenes de fondo de ojo cada 6 meses. Los anteriores todavía se pueden mantener eh, en evaluación con medicina general, pero esa es nuestra realidad. Más adelante le voy a mostrarle que en otros países ya el control de los pacientes con retinopatía diabética es mucho más avanzado, ¿no? En cuanto a la retinopatía diabética no proliferativa severa, el riesgo de evolución a retinopatía diabética proliferativa dentro del año es prácticamente el 50%. Entonces esto ya es más agresivo. Hay hemorragias retinales en 4 cuadrantes, rosarios venosos o arrozamiento venoso en 2 cuadrantes y irmas en un cuadrante. Los irmas son neovascularizaciones que se dan en la parte más periférica de las arcadas temporales, ¿sí? Aquí ya hay que considerar panfotocoagulación y evaluaciones ya controladas por la unidad especializada de retina. Aquí ya entra a tallar más que el oftalmólogo general, el oftalmólogo especialista en retina, porque este ya necesita un tratamiento un poco más avanzado. Vemos aquí una anomalía microvascular intraretiniana, que son los IRMAs, que son esos de aquí, esos neovasos que se forman en la parte adyacentes a a las arcadas vasculares, ¿no? Y que son de muy fácil sangrado. La retinopatía diabética proliferativa sin signos de alto riesgo, que se clasifica o que tiene características principales de neovasos en 1 o en 4 cuadrantes y menos en 1/3 de la pupila. Esta imagen podría ser observada con un oftalmoscopio directo y tal vez con la ayuda de una gota dilatadora como la tropicamida. ¿Ya? Y la indicación aquí ya es la derivación para panfotocoagulación. Entonces aquí ya debe haber un tratamiento y es más, en este paciente ya observamos que hay algunas huellas por fotocoagulación también. La retinopatía diabética proliferativa con signos de alto riesgo, a diferencia del anterior, es presencia de neovasos en más de la tercera parte de la papila y hemorragia prerretinal o vítrea o subhialoidea, ¿cómo se llama? Se caracteriza por tener un nivel. ¿Ya? El nivel superior es recto porque es un sangrado que está afectado por la gravedad y que se localiza entre la parte anterior de la retina y la parte posterior de la hialoide, lo que le llamamos la hialoides posterior. Entonces, aquí ya debemos considerar no solamente la panfotocoagulación, sino también ya procedimientos quirúrgicos de vitrectomía para la limpieza o lavado de la cámara vitrea. El edema macular clínicamente significativo. Y eso puede ir de la mano o agregado a las clasificaciones anteriores o ir por sí solo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se identifica por la presencia de exudados en circinada, que se le llaman, que tienen esa forma como un anillo, que están muy cercanos o casi adyacentes a la zona macular, ¿no? Que vemos la mácula y tenemos este edema localizado justo por encima, que en esta imagen de angiografía vemos como hay fuga de líquido prácticamente al costado de la mácula, ¿no? Entonces, esto ya es derivación de centro secundario, láser, intravito y vitrectomía. La vitrectomía no necesariamente tiene que ir a ir, es una consideración, pero sí al tener ya una imagen angiográfica debemos considerar el láser en la parte superior y un intravítreo me refiero a las inyecciones intravítreas de factores ya antiangiogénicos. Anteriormente les había comentado en la fisiopatología que hay un aumento de los factores de crecimiento del endotelio vascular. Al presentarse la presencia de estos factores es que se da la formación de neovasos anormales, y fomenta ya la formación de retinopatía diabética proliferativa y la propensión a sangrados más frecuentes. Entonces, al aplicar inyecciones intravítreas que ya puede ser de ranibizumab o bevacizumab
o aflibercept, que son ya es inyecciones un poco más, más avanzadas que ninguna de ellas, al menos en el Seguro Social de Piura, no lo está colocando. Evitamos la progresión de este edema macular clínicamente significativo a retinopatía diabética de tipo proliferativo, que ya empeora el pronóstico visual de los pacientes. Entonces, los organismos de salud internacionales que velan por el manejo de esos pacientes, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Internacional de Oftalmología, que es el que más ha intervenido en esta parte, la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, la Academia Americana de Oftalmología y el programa Visión 2020, del Derecho a la Visión, pues, ¿no? Entonces, todos ellos, el Consejo Internacional de Oftalmología es el que ha estado un poco más metido, por así decirlo, en la parte de pautas para la evaluación de pacientes con retinopatía diabética, ¿no? Entonces, ¿qué clasificación es fácil de usar, confiable y que podría aplicarse con una capacitación óptima de los recursos humanos? Es la que le presento aquí, que está resumida en la clasificación que les he presentado anteriormente, que es la versión corta, por así decirlo, ¿no? Eso aquí les vuelvo a presentar, que también es una guía de española donde hay sin retinopatía diabética, leve, moderada, severa, retinopatía diabética. Bueno, y aquí no consideran tanto el edema macular porque solamente, como les había comentado, el edema macular puede ir de la mano de una retinopatía diabética no proliferativa leve, pero que sí va a estar obviamente en una retinopatía diabética proliferativa, que ya es el último estadio, pues, ¿no? Entonces, esta clasificación es la que les he comentado anteriormente. Esas son imágenes, como les comentaba aquí, ¿ya? Retinopatía diabética leve, moderada, severa, proliferativa y grados de la maculopatía, no edema macular y un edema macular, que son más que todo. Ahora, aquí lo que nos atañe para la parte de oftalmología general y medicina general. ¿Qué factores sistémicos están involucrados en la retinopatía diabética? ¿Cuáles son los parámetros objetivos y asociados con la atención de la diabetes mellitus que impactan en el resultado de la retinopatía diabética? Entonces, los factores de riesgo con evidencia convincente y tratamiento asequible, eso quiere decir que lo podemos manejar desde el primer nivel de atención, es la hiperglicemia y la hipertensión. Entonces, en este cuadro nos indican o nos muestran los objetivos de calidad de vida o estilo de vida sistémicos recomendados, ¿no? Nosotros nos guiamos más que todo aquí está Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, Sudáfrica, India y África del Norte y del Medio Oriente. Entonces, nosotros nos guiamos por la parte de Estados Unidos, aunque es lo que rige para toda América, ¿no? ¿Qué es importante manejar en los pacientes con diabetes mellitus en cuanto a su manejo ya propio de la enfermedad? La hemoglobina glicosilada. Todo paciente diabético debe estar idealmente con la glucosa, con la hemoglobina glicosilada menor al 7%, para evitar que la retinopatía diabética de inicio o si el paciente ya tiene retinopatía diabética, evitar su progresión. Debemos tener en cuenta esto y por qué lo remarcan la literatura, porque a diferencia de los colegas de medicina interna, nefrología o los mismos endocrinólogos, ellos consideran una hemoglobina glicosilada de 7,5, 8,5 y se da en la realidad como normal. Tenemos muchos pacientes que se van a operar y que vienen con ya sus riesgos cardiológicos y que vienen con su parámetro de hemoglobina glicosilada ya para programación de cirugías, glucosas de 8,5, glucosas de 8,8, glucosas incluso glicosiladas incluso hasta de 9, y que en el riesgo quirúrgico no lo clasifican solamente como un paciente de riesgo 1, y que en la misma historia clínica el endocrinólogo le considera como esa hemoglobina como normal, y ha sucedido. Entonces, el paciente llega ¿cómo se llama? A control con glicosiladas de 8,8, de 8,5, y nos viene refiriendo que su médico tratante le ha dicho que eso es normal. Bueno, serán tal vez, y eso que es alto, tal vez sí será normal para ellos, pero para nosotros, para la parte de oftalmología, idealmente debemos manejar glicosiladas de menos al 7%, ¿no? Entonces, eh, presiones arteriales, menos de 140/90, idealmente menos de 130/80, HDL mayor a 39 y LDL menor a 70. Eso es para nosotros. Entonces, esto manejando a pacientes diabéticos, hipertensos incluso, con estos valores,
nos aseguramos de que la retinopatía diabética no empiece o, en todo caso, si ya inició, que no progrese. Y le remarcamos esos parámetros. ¿Sí? Entonces, el control endocrinológico es especialmente importante en el control de la glucosa, glicosilada de la retinopatía diabética, con un control de glucosa menor a 7, la presión arterial menor a 130/80, triglicéridos menor a 150, LDL menor a 100, estadio cardíaco y renal, evitar sobrepeso, ejercicio físico, ya mencionamos el HDL mayor a 40, ¿sí? Sin retinopatía diabética, control oftalmológico anual o cada 2 años. Todo paciente diagnosticado con diabetes ya debe estar en este control anual. Retinopatía diabética no proliferativa leve, control oftalmológico anual. Adelantarse, hacerlo un poco más continuo, cada 6 meses, cada 3 meses, de acuerdo a lo que lo diga el paciente, si es que vemos que está yendo por un mal control. ¿Ya? Retinopatía diabética no proliferativa moderada, control oftalmológico semestral, y ya la retinopatía diabética no proliferativa severa y la proliferativa ya un tratamiento, un control un poco más seguido. Hay que tener en cuenta esto, que los pacientes, aquí donde está, aquí, retinopatía diabética no proliferativa leve, control oftalmológico anual. ¿A qué se refiere con adelantar en caso de mal control metabólico? Gran número de lesiones cercanas a la fobia y pacientes embarazadas o que estén llevando un mal control de su diabetes. Hay un hecho por ahí que es curioso. Generalmente, y digo generalmente, la glucosa alta en el humor vítreo hipermetropiza a los pacientes. Entonces, cuando un paciente utiliza lentes, es diabético y de un momento a otro en el transcurso de semanas refiere que ya no ve bien con sus lentes, que ve borroso. Y que si tiene lentes de cerca, si es una persona mayor de 40 años y tiene lentes de cerca, él te refiere, doctor, con mis lentes de lejos ya no veo bien, pero me pongo mis lentes de cerca y ya puedo ver mejor de lejos. Ese es un signo que debemos tener en cuenta porque el paciente está hipermetropizando. Entonces, si está hipermetropizando, quiere decir que hay una posibilidad de su control glicémico no esté en las condiciones adecuadas y por eso el humor vítreo ha cambiado sus índices de refracción debido al aumento de la presencia de glucosa y sorbitol en su estructura. Ya hay que tener en cuenta eso que sí nos ha pasado varias veces. Entonces, detección y derivación para la retinopatía diabética. ¿Para qué? Porque los síntomas visuales se presentan en las últimas etapas debido a las complicaciones. Como les comentaba desde un inicio, un paciente con retinopatía diabética no va a sentir dolor, no va a sentir ninguna molestia, salvo la visión borrosa o que de un momento a otro no ve. ¿Ya? Entonces, cuando eso sucede, es porque la retinopatía diabética está evolucionando, ha evolucionado, está en las últimas, tal vez en las últimas etapas de la retinopatía diabética, cuando ya el pronóstico visual es malo y el riesgo-beneficio de un tratamiento quirúrgico, que generalmente es el último, ya es bastante complicado, ¿no? Falta de conocimiento público, conciencia y privación social. Los pacientes que no tienen acceso al seguro social o al sistema integral de salud y no tienen, ni siquiera saben que son diabéticos. Entonces, si ni siquiera saben que son diabéticos, peor aún van a tener algún control oftalmológico para no afectar su calidad de visión. Pobreza individual y retraso en el desarrollo económico nacional, que es lo que les estaba comentando anteriormente. Igual. Ahora, ¿quién? Aquí es donde viene la importancia y la diferencia con otras realidades en otros países, ¿no? Anteriormente, el fondo de ojo se podría hacer por médicos de primer nivel con el oftalmoscopio directo y oftalmólogos mediante el fondo de ojo en lámpara de hendidura generalmente. Ahora, ya con los avances tecnológicos, por ejemplo, en el Reino Unido, se toma una fotografía digital de retina y eso lo realizan los optómetras y fotógrafos especialistas en retina. Entonces, en otros países como en el Reino Unido, no necesariamente tienes que ser médico incluso para poder eh, evaluar a un paciente con retinopatía diabética, porque un fotógrafo de retina especializado o entrenado ya puede tomar una imagen y según eso seguir unos parámetros, un protocolo y enviarlo ya directamente a la atención oftalmológica especializada. Y eso se da en el Instituto Nacional de Excelencia Clínica en el Reino Unido.
Entonces, desde ahí ya hay una brecha en el diagnóstico, ya, en el tamizaje de esos pacientes. ¿Con qué frecuencia? Las evaluaciones oftalmológicas de control en personas con retinopatía diabética, como ya les había comentado anteriormente, y hasta aquí los tiempos, y con diabetes mellitus, bueno, ya está, ya les había comentado anteriormente, pues, ¿no? Aquí. En la estrategia del tamizaje de la retinopatía diabética, Canadá, Latinoamérica, Inglaterra, India, Kenia, Nueva Zelanda y unas consideraciones de la Academia Americana de Oftalmología. Entonces, debemos tener en cuenta que a diferencia de Canadá, Inglaterra, India y bueno, Kenia, que es un país africano que no está tan desarrollado como los anteriores, en nuestro caso, quien puede hacer un tamizaje de la retinopatía diabética en todos los pacientes con diabetes mellitus, en nuestra realidad en Latinoamérica solamente lo puede hacer el oftalmólogo. Aquí está, positivo para el oftalmólogo. En cambio, en Canadá, en Inglaterra y en India, lo puede hacer un teleoftalmólogo, lo puede hacer el oftalmólogo o lo puede hacer un personal entrenado simplemente, como les mencionaba anteriormente. El optómetra o el fotógrafo entrenado en fotografía digital de retina. ¿Ya? ¿Cómo lo pueden hacer? Con una fotografía del fondo de ojo, con oftalmoscopía y con ya estrategias de tamizaje nacional, pues, ¿no? Entonces, vemos que Inglaterra en el Reino Unido es el que echa a la mano de todas sus herramientas para poder hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y por ende, un buen tamizaje, un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento, pues, ¿no? Detección y derivación para la retinopatía diabética, ¿qué se debe incluir en el cribado? Es lo que ya les había comentado anteriormente, ¿no? Historial de la enfermedad y el tratamiento, duración, estado y medicación, mejora agudeza visual corregida. Eso, como le digo, va de la mano de los pacientes que refiere que con sus lentes de uso actual ya no tienen una buena calidad de visión. La biomicroscopía, fotografía de fondo de ojo y la tonometría. Pues, ¿no? La tonometría es importante para ver a esos pacientes con retinopatías diabéticas proliferativas severas que están ya evolucionando tal vez a un glaucoma neovascular y que se caracteriza por presiones oculares elevadas, que incluso el paciente tampoco siente. Un paciente común sin ningún tipo de comorbilidad puede tener mucho dolor con presiones de 22, 23, 25 incluso, a diferencia de los pacientes con glaucomas neovasculares, que son glaucomas secundarios a inflamación intraocular, pueden tener presiones de 50, 40 y no sienten ninguna molestia, no sienten dolor. A lo mucho tal vez visión borrosa, como ya les había comentado anteriormente. ¿Ya? Entonces, detección y derivación para la retinopatía diabética, ¿cuáles son los criterios de seguimiento y referencia, como ya les había comentado anteriormente? Dependiendo de la severidad de la enfermedad. Para retinopatía diabética que no amenaza la visión, en Latinoamérica es una referencia anual, es un control anual. Y para la retinopatía diabética que amenaza la visión, la referencia obviamente es urgente. Y esta retinopatía diabética que amenaza la visión ya serían las retinopatías diabéticas no proliferativas moderadas, más que las moderadas, las severas, y las retinopatías diabéticas proliferativas, obviamente, y los pacientes con edemas maculares clínicamente significativos, pues no. Bueno, hacer una exposición un poco más corta, más resumida, como para no alargarla tanto. No sé si tendrán alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ha estado muy descriptiva, muy explicada. Gracias para todos los colegas y para toda la audiencia. Tengo una pregunta, doctor, acá que están haciendo. Dicen, doctor, me han detectado una hemorragia en la retina. ¿Qué debo hacer con ese paciente? Dependiendo de qué tipo de hemorragia es. Primero es importante hacer el fondo de ojo. Si es una hemorragia en la retina, hay que ver si es un tipo de sangrado, una hemorragia punto mancha, si es una hemorragia intrarretinal, si es una hemorragia subyaloidea, si ya es un hemovitrio coagulado o un hemovitrio leve o si ya es un hemovitrio franco. Cuando ya son hemovitrios francos, ya la indicación es directa para la cirugía.
dependiendo del fondo de ojo, obviamente, o sea, dependiendo de qué grado de severidad. Hay que ver qué tipo de hemorragia vítrea tiene como para ver el diagnóstico, porque se prefiere ser lo más conservador posible. La cirugía de vitrectomía no es una cirugía simple, es una cirugía compleja, como ya el doctor Moscol también tendrá conocimiento de que no es una operación que se lleve así a la ligera. Es Así es. perforar el ojo, extraer el vitrio, cauterizar, hacer una panfotocoagulación, reemplazarlo ya sea por gas, reemplazarlo por aceite de silicón. Entonces, hay que poner en la balanza riesgo-beneficio, qué grado de hemovitrio es, qué otros hallazgos hay en el fondo de ojo para dar un tratamiento adecuado, ¿no? Porque hemos Ujú. tenido casos de hemovitrios leves que no han afectado la visión, que con ampollas intravítreas y observación han resuelto bastante bien y no ha sido necesaria una cirugía, pues, ¿no? Así como otros hemovitrios que sí perjudican la visión y que son un volumen bastante considerables, grado 3, grado 4, y que indefectiblemente van a tener que ir a una cirugía de vitrectomía y panfotocoagulación. Y también de la mano con inyecciones intravítreas, pues, ¿no? Perfecto. Doctor, para poder fijar con los colegas quizás del primer nivel, ¿qué recomendaciones como conclusión podemos darle a ellos para que puedan difundir a todo paciente diabético para que haga un buen control de su control metabólico, de sus glicemias y no poder llegar a ser quizás retinopatías diabéticas proliferativas o avanzadas, ¿no? ¿Qué podemos Claro. recomendarle a esos colegas? Es, este cuadro creo que es el que resume lo que nosotros debemos tener en cuenta en el control médico general que hacemos en los pacientes tanto hipertensos y diabéticos. Hemoglobinas glicosiladas menores a 7, glucosas basales, según los últimos reportes, glucosas basales menor a 120, 120 idealmente, las tasas de filtración glomerular en pacientes renales, los pacientes hipertensos menor a 130-80, HDL mayor a 39, LDL menor a 70, triglicéridos menor a 150, ¿sí? Y tener bastante en cuenta esos parámetros. Creo que esta tablita nos resume los criterios que nosotros debemos tener en cuenta en el manejo de los pacientes en el primer nivel de atención, ¿no? Claro, que de repente le hagan un screen aquí, una foto, ¿no? Para que puedan tenerlo Claro, como para que se como guíen de qué digamos, ¿no? parámetros deben tener en cuenta para un buen control. Perfecto. Una última pregunta, doctor, acá de la colega Rosalía Bazán dice, ¿existe alguna enfermedad oftalmológica que si está presente junto a la retinopatía diabética se contraindique la panfotocoagulación? Mm, Generalmente no, porque si en un paciente la panfotocoagulación es el tratamiento definitivo de una retinopatía diabética proliferativa también, ¿no? Todas las cirugías de vitrectomía van a ir de la mano de una panfotocoagulación. Incluso los mismos glaucomas neovasculares secundarios a una retinopatía diabética complicada también se trata con panfotocoagulación, que básicamente es cauterizar la retina y adherirla a la parte interna del globo. Entonces, hasta ahora, bueno, no tengo conocimiento de ninguna contraindicación para la aplicación de láser, pues, ¿no?